Hola, muy buenas tardes queridos amigos. Mi nombre es Bruna González, la hija de Baco, y el día de hoy les voy a estar hablando acerca de la pronunciación del francés. Esto es muy importante si van a empezar a aprender francés, pero también si son cantantes y les toca de repente eh, ver una canción en francés y ustedes no saben absolutamente nada, pero quieren aprender a pronunciarlo, ¿de acuerdo? Es bien importante aquí comentar que el francés hablado es diferente del francés cantado. Bastante diferente. ¿Por qué? Porque en el francés hablado de repente cortamos muchas sílabas, sobre todo al final. Hay algunas letras que no se pronuncian, pero al momento de cantarlo, por cuestión de la métrica y de las notas, si ustedes tienen una partitura y tienen una sílaba que normalmente no se pronuncia, la tenemos que pronunciar de manera sutil. Entonces, por ejemplo, en el caso del francés, las es finales que no están acentuadas no se van a pronunciar. ¿De acuerdo? Por ejemplo, estamos hablando de plurisílabos, porque si tenemos un monosílabo, pues lo tenemos que decir de cualquier forma. Acuérdense que las vocales francesas son A, E, I, O, U para nosotros. Es A, E, I, O, U. ¿Ok? Son diferentes. Se pronuncian de manera diferente, aunque la grafía es la misma. Entonces, si tenemos monosílabos, pues lo tenemos que decir. Pero si tenemos bisílabos o trisílabos o palabras más largas y termina mi palabra en una E, yo no la digo normalmente. No se pronuncia. ¿Ok? Por ejemplo, sí se va a pronunciar je, pero es je y no je. Si digo je, estoy hablando de otra forma de escribir. ¿Ok? Si es JE, va a sonar je. Entonces, monosílabos que terminan o que tienen la E como tal, se va a pronunciar, pero como si fuera una schwa, que se le llama. Entonces se pronuncia de manera incipiente, es como si no la quisieran pronunciar. No ponen completamente redonda la boca, ¿ok? Ahorita les voy a explicar precisamente la cuestión de las posiciones de la boca, ¿ok? E final normalmente no se pronuncia en lo hablado, pero al momento de cantarlo sí, porque muchas veces tenemos la nota y lo tenemos que decir, ¿ok? Entonces, je sí se pronuncia, pero je parle no es parler, sino parle, ¿ok? Je parle. En el caso, por ejemplo, de las es que están adentro de la palabra y que no están acentuadas, muchas veces también se las comen al momento de hablar, ¿ok? Un ejemplo de esto es la palabra samedi. Samedi, ¿qué quiere decir? Sábado, tiene una E sin acentuar, ¿de acuerdo? Entonces, muchas veces se come. Solo en la parte sur de Francia sí lo llegan a decir samedi, pero normalmente se dice samedi. O médecin, médecin que es médico. En el sur sí lo llegan a decir médecin, pero normalmente es médecin. ¿Ok? Se comen esa E. De la misma forma hay algunos verbos como el verbo acheter y el verbo appeler, en el cual también se comen la E que no está acentuada. Y bien, los cambios que se llegan a hacer en la conjugación del verbo appeler y acheter también se dan precisamente por cuestión fonética, ¿ok? Porque la terminación se termina con una E y no se va a oír esa E, se tiene que oír la otra sílaba, ¿ok? Eso lo veremos posteriormente cuando hablemos de francés y la conjugación de los verbos. Ahora, si tenemos la E con un acento agudo, el acento agudo, se los explico, es el acento que tenemos en el español. Es el único acento que manejamos en el español, acento gráfico. Entonces, ese acento se conoce como acento agudo y cuando tenemos una E con ese acento va a sonar de forma semicerrada. Esto es, tenemos la E normal en el español, E es una E media. La tenemos que cerrar como yendo hacia la I. No es una I, ¿ok? Es una I. I. Ese es el sonido de la E con acento agudo. E accent aigu.
E. ¿De acuerdo? Por otro lado, vamos a tener la E con acento grave o con acento circunflejo, o incluso la E con diéresis, que van a sonar esas tres de manera similar. Es una E abierta. Tenemos nuestra E, no es I, es E media. Y vamos a abrir un poco más la boca. ¿De acuerdo? Como en la palabra mère, que quiere decir mamá, o père, que quiere decir papá. ¿De acuerdo? Entonces, es bien importante poder diferenciar esto. Por otro lado, aparte de la E solita, vamos a tener otro tipo de asociaciones, la EU. La EU es muy importante, igual OEU, como en la palabra huevo o en la palabra hermana, ¿ok? Y básicamente la pronunciación es muy parecida. Para hacer este sonido tienen que hacer la boca en forma de O y decir E. En unos casos va a ser cerrada, y en otros más abierta, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, si la palabra, si de la palabra sigue alguna consonante que corte el sonido, como la X, aunque no se llegue a escuchar, pues va a ser más cerrada, como en D, diferente de D, ¿ok? D, 2. En el caso de la R, por ejemplo, que normalmente alarga el sonido de la EU, va a ser más abierta. Fleur, por ejemplo. Fleur, vamos a hacerla más abierta. Pero sigue siendo redonda, como con forma de O, y decimos la E. Es muy parecida a la O con diéresis del alemán. Básicamente es la misma pronunciación. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos diferentes sonidos para la E en francés. Acuérdense que si estamos hablando de canciones o de arias de ópera, muchas veces sí tenemos que pronunciar la E final de las palabras, aunque no estén acentuadas. Entonces ahí vamos a hacer el la schwa, que le llaman. ¿Ok? Entonces, recapitulando un poquito, cuestión de pronunciación, los sonidos de la E va a ser cuando no está acentuada, va a ser cuando la tenemos acentuada con acento agudo, que es el que tenemos en español, cuando está con acento grave, que es el que va al revés del español, o con acento circunflejo, que es como una V invertida. Y en el caso de la EU, pongo boca de O y digo E. ¿De acuerdo? Puede ser cerrada, puede ser abierta, ¿de acuerdo? Entonces, diferenciar estos precisamente del de la E sin acento. ¿De acuerdo? Bueno, espero que les haya servido mucho esta lección de pronunciación de la letra E, aunque nada más es una sola vocal la que estamos viendo el día de hoy. Pero créanme, con esto, si lo retienen, ya están del otro lado. Es la parte más difícil de aprender porque es con lo que se empieza. ¿De acuerdo? Si tienen alguna duda sobre pronunciación, sobre todo pronunciación para cantantes, porque principalmente le doy clase a cantantes de ópera. Si tienen alguna duda de pronunciación del francés, del italiano, del inglés, del alemán, háganmelo saber ahí en sus comentarios. Por favor, si les gustó el video denle like, se pueden suscribir a mi canal, voy a estar subiendo videos de pronunciación y también para aprender los diferentes idiomas, aparte de otras cosas que hago. Y si creen que a alguien le puede resultar de ayuda este video, por favor compártanlo. Y bueno, solamente me resta decirles, espero que pasen un excelente día, un excelente fin de semana. Yo soy Bruna González, la hija de Baco, y hasta luego.